Blessed be the dear Son of God, only by his stripes we are healed. Though I wandered far from his fold, bringing to my heart pain and woe, wash me in the blood of the Lamb, and I shall be whiter than snow. Whiter than the snow. Whiter than the snow. Wash me in the blood of the Lamb, and I shall be whiter than snow. Father, I have wandered from thee, often has my heart gone astray. Crimson do my sins seem to me, water cannot wash them away. Jesus, to that fountain of thine, leaning on thy promise I go. Cleanse me by thy washing divine, and I shall be whiter than snow. Whiter than the snow. Whiter than the snow. Whiter than the snow. Whiter than the snow. Wash me in the blood of the Lamb, and I shall be whiter than snow. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que comienza ya a tener sintonía para hacer esta escuela bíblica. Vamos a pedirle al Señor que Él sea quien nos dirija y a través de su Espíritu Santo sea impartiendo la enseñanza de la escuela bíblica de esta mañana.
Amado Dios, le damos las gracias por darnos esta oportunidad para poder venir delante de su presencia y aprender nuevamente de lo que usted tiene para nosotros. Deseamos su dirección, su bendición, su compañía, como también que usted traiga a los hermanos que han de participar. Pedimos todo creyendo que usted será con nosotros. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Contento de estar ya con ustedes, deseando que sea el Señor quien nos dé la bendición de recibir la enseñanza que necesitamos para seguir avanzando. Tenemos el capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios y estamos avanzando en el estudio de lo que el Señor tiene para nosotros. Deseo muchas bendiciones para ustedes. Les pido que compartan la invitación para que otros también estén con nosotros. Vamos a ir a nuestro primer himno que habla acerca de algo glorioso, que nuestro Señor viene. Y eso es maravilloso. El Rey ya viene. Sucesos asombrosos por doquier se dejan ver, terremotos como nunca un humano presenció, islas llenas de habitantes son tragadas por el mar. Todo monte es removido y en el cielo puedo ver que el Rey ya viene, el Rey ya viene. Puedo oír ya la trompeta, su rostro puedo ver. Dios, Él viene por mí. Los sepulcros son abiertos, muchos resucitarán, unos para vida eterna, otros para confusión. Los amados separados para siempre se unirán, y los que le traspasaron con horror contemplarán. Oigo ángeles cantando en inmensa multitud, anunciando al Rey que viene como gran conquistador. Todo el cielo se recoge y resuena, hecho está por sus fieles, ya regresa, clamaremos, gloria a Dios. El Rey ya viene, el Rey ya viene.
Amén. El Rey ya viene por mí. Gloria al Señor. Qué maravilloso es tener esta esperanza de que el Señor vendrá a buscarnos. Él vendrá y pronto nos dice su palabra que ya todo está cumplido. Saludo a todos los hermanos que nos escriben, aquellos que nos envían esas lindas palabras, esos lindos saludos de diferentes lugares, esperando que Dios sea con cada uno de ustedes y podamos también juntos en esta mañana estudiar de lo que dice la Biblia. ¿De qué nos habla la Biblia? Hay una alabanza muy hermosa que dice que la Biblia nos habla de Cristo. La Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que Él pronto vuelve en luz. Te hayas listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe, con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas. Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. La Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que Él pronto vuelve en luz. Te hayas listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe, con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas. Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. Amén. ¿Puedes tú ver la gran bendición que Dios tiene a través de la Biblia, la palabra del Señor? Siempre hablando de ella, ya que es la voz de Dios y queremos que también tú te intereses en estudiarla. Envío un saludo a los hermanos que están en diferentes países, que nos escriben también hablándonos acerca de pronto de las dificultades que ellos tienen. Tenemos a nuestra hermana Laura María desde Portugal, que de pronto ella nos solicita la oración.
Bueno, es importante que nosotros estemos unidos y podamos saber de que hay alguien que está atento cuando solicitamos la oración por alguna necesidad que tengamos. Nuestra hermana Laura nos pedía la oración por su hermana, que estaba enfermita allá en Portugal. Dios bendiga lo que podemos realizar a través de estos medios, estas herramientas que Dios nos permite usar. Saludo a los hermanos y hermanas que comparten el enlace, que hacen posible de que muchos puedan también recibir la invitación a esta reunión a través de WhatsApp. ¿Ya? Transmitimos por Facebook y por YouTube. Cuando llegue usted, puede también saludar. Los hermanos van a ver lo que usted ha escrito y, por supuesto, se alegrarán. Algunos también se escribirán algún mensaje y esto es maravilloso. Bien, vamos a ir a la lección que corresponde al día de hoy, esperando que Dios, en su amor y misericordia, sea quien nos guíe para saber lo que Él tiene para nosotros. Lo hace solamente a través de su Espíritu Santo. Vamos a la lección. Se encuentra en 2 a los Corintios, en el capítulo 10. Y voy a dar lectura a los versículos 8 al 14. 2 a los Corintios, capítulo 10, versículos del 8 al 14. Tenemos también un verso en Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Doy lectura a la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Amén. Leo Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Bien, tenemos aquí la lección, lo que el Señor nos da a través de estos nuevos versículos. ¿Recuerdan ustedes? La semana pasada estábamos nosotros hablando de algo distinto, que era la apariencia externa. El apóstol, de pronto, mirado en menos, vamos a decirlo como una expresión,
idiomática, mirado en menos o de una forma diferente, con menosprecio. Pero ya nos habló la palabra del Señor respecto a esto, de que no debemos nosotros guiarnos por las apariencias. El apóstol sigue ahora dando a conocer lo que Dios ha puesto en él, la autoridad de parte de Dios. Y encontramos algo muy importante que podemos nosotros meditar respecto a esto, puesto que el apóstol dice que esa autoridad la ha dado el Señor, pero para edificación, no para destrucción. Pues nosotros tenemos también que aprender y darnos cuenta que de pronto puede haber una equivocación respecto a la mayordomía que Dios nos ha dado. Yo creo que el mejor ejemplo es cuando nosotros encontramos a alguien que abusa de esa mayordomía y usa esa autoridad justamente para esto, para destrucción. Porque si no es Dios quien está guiando a esa autoridad, como dice su palabra, puesta por Dios o permitida a través de la voluntad de Dios, por supuesto, sí, no hay sabiduría, gracia, cordura, entendimiento, puede ser también para destrucción. Pablo reconoce que es el Señor quien concede esa autoridad. Como estamos hablando a través de la lección, es la autoridad en la iglesia. Y Dios, quien a través de Jesús enseña ahora a Pablo, y Pablo da a conocer la fuente de esa autoridad, dice que Dios la da para edificar el cuerpo de creyentes. O sea, cuando hablamos de edificación, como construir, crecer, madurar, no para derribar al hombre, para destruirlo, sino para que sea edificado. Jesús, cuando hablaba, no alzaba la voz con enojo, ni hacía ostentación de su poder, sino que actuaba de manera compasiva, una forma muy especial que atraía niños, atraía pecadores, enfermos y hasta también aquellos que querían escucharle para criticarle. Nosotros, cuando hablamos de autoridad, podemos pensar que debe ser en algunas áreas nada más, y nos vamos nosotros, por ejemplo, a la iglesia, quienes están en esa autoridad como pastores, obispos, pero lo que nos enseña el Señor debe ser aplicado en cada nivel de nuestra vida. Por ejemplo, un padre debe de tener la autoridad dada por Dios hacia sus hijos. Si ese padre abusa de su autoridad, los hijos se van a dar cuenta, van a recibir, van a obedecer, pero con miedo. Van a obedecer para librarse del castigo. Y esto va a provocar algo. A la larga, ese padre va a perder la autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad no se impone, se gana. Cuando ese padre no abusa de su autoridad, sino que enseña a sus hijos correctamente, y los hijos ven que en todo ese padre está haciendo primero lo que enseña, y está también dando a entender que
su testimonio va de acuerdo con lo que está enseñando, esos hijos siempre van a respetar a ese padre. De pronto, los hijos se comportan de una manera extraña. Le llamamos nosotros en algún momento rebeldes. Pues llevemos esto al plano espiritual. Todos los hermanos son obedientes, sumisos, están trabajando de acuerdo a lo que Dios ha enseñado, respetan a sus autoridades. Nosotros podemos decirles a algunos que son rebeldes, la Biblia habla de que hay que someterse a toda autoridad, porque no hay autoridad sino la que es puesta por Dios. Pero ¿estamos nosotros entendiendo lo que nos enseña la palabra de Dios? Que la autoridad que Él nos ha dado es para edificación. Si algún siervo, pastor, autoridad está mirando que hay cierta rebeldía en sus hermanos, ¿será que está perdiendo esa autoridad porque la está más bien imponiendo? Cuando alguien alza la voz para decir aquí mando yo, siempre lo he dicho, quiere decir que ya no manda nadie. Volvemos entonces al título de esta lección. La autoridad no se impone. Cuando Dios entrega esa autoridad, ese que ha recibido esta bendición, vamos a decirlo de esta manera, debe de tener libertad para hablar, para enseñar. El apóstol está haciendo esto. Y encontramos nosotros que está dándoles a entender a los hermanos que ese que murió en la cruz por todos, el Señor dio una bendición especial a Pablo para ir y cumplir esta misión. Y es también a través de esta misión que el apóstol Pablo ha recibido la misión de establecer iglesias. Y él está como padre espiritual enseñando a sus hijos. Y ahora el apóstol no quiere gloriarse o envanecerse de que tiene esta autoridad. Por eso con cautela, con gracia de Dios, él no está imponiendo nada, sino que está diciendo, aunque me gloríe algo, más todavía de nuestra autoridad, da inmediatamente a conocer que esa es la que dio el Señor para vuestra edificación. De pronto encontramos nosotros que alguien está destruyendo más bien la iglesia. Se está viendo de que hay muchas situaciones en las cuales se va a esperar pronto que caiga ese edificio. Y allí es donde nosotros debemos de preocuparnos, porque esto quiere decir que quien está ejerciendo esa autoridad posiblemente lo esté haciendo sin la bendición que Dios da a los que Él encomienda. Hay muchas ideas y pensamientos respecto a la justicia. Nosotros podemos pensar que las autoridades, porque hay autoridades puestas por Dios, todas ellas buenas y no muy buenas. Y de pronto esa autoridad que no cumple, no hace, no da un buen testimonio, tiene la mayordomía. Y podemos nosotros pensar que ¿quién podrá tener una autoridad mayor para darle a conocer a aquel que no está haciendo bien? Usualmente
Cuando alguien está abusando o maltratando o condenando injustamente, nosotros pensamos que esas autoridades que no están haciendo bien están exentos de ser castigados. Podríamos nosotros decir que para nosotros nada más los que somos mandados, los que estamos bajo esa autoridad, se nos ordena cómo debemos de hacer, cómo debemos de andar, pero ¿y a ellos? Pero el Señor no quiere que nosotros pongamos nuestros ojos sobre eso, pero además sí nos enseña la Biblia que hay que someterse a esas autoridades buenas y a esas no muy buenas. Pues si me dice que debo de someterme, debo de hacerlo, respetar. Alguien de pronto no está de acuerdo y dice, no hay que respetar a los que no están dando un buen ejemplo. Sí, pero nosotros pasamos a ser desobedientes a lo que Dios nos está enseñando. Es como que nosotros dejemos de dar lo que pertenece al Señor porque pensamos que quien lo recibe lo va a usar injustamente. Pues Dios se encargará de eso. Esto es lo que nos quiere también enseñar el Señor con su palabra. El apóstol Pablo habló a los romanos y dice allí que ellos tienen esa bendición de ser autoridad porque están permitidas por Dios, pero Romanos 14:12 nos dice que tendrán que dar cuenta también. Todos tenemos que dar cuentas. Todos vamos a ser juzgados. Entonces, no nos preocupemos nosotros por examinar o vivir constantemente examinando a las autoridades. Nosotros obedezcamos como mirando al Señor. Dios se encargará y estoy seguro que como Dios ama a su iglesia, Dios guiará a través de su Espíritu Santo para que nosotros no caigamos. ¿Cuándo nosotros podemos fallar? Cuando nosotros desobedecemos a Dios. Cuando vemos que algo no está bien, lo primero que tenemos que hacer es orar. La Biblia nos dice que tenemos que orar por los que están en eminencia. Bueno, usualmente nuestra reacción es como los que estaban frente al Mar Rojo, no había camino y ellos en vez de clamar a Dios, en vez de unirse a Moisés y juntos pedir a Dios una salida, se pusieron a murmurar. A esto me refiero. ¿Estará bien Moisés? ¿Estará mal Moisés? No es eso lo que Dios quiere que nosotros nos fijemos o reaccionemos de esta manera. ¿Quiénes somos nosotros para analizar una autoridad que Dios ha puesto? Si está allí, como dice la Escritura, lo creo, está establecida por Dios. Si está haciendo bien, si está haciendo mal, Dios va a llevar a juicio esto. ¿Qué hacían estas personas que venían contra Pablo? Tenían un estándar diferente del que ellos deberían de mirar para juzgar. Nos dice aquí los versículos que ellos se medían a sí mismos, por sí mismos, y se comparaban consigo mismos. ¿Dónde está el estándar? ¿Qué es para nosotros esto? ¿Bajo qué modelo podemos medir a alguien? Pues la Biblia nos habla de, como decía la alabanza, de Cristo. Ese es el modelo. Pero cuando alguien está en este mundo y es tan débil que es sometido a las cosas de esta vida, va a actuar de esta forma. ¿Se imaginan ustedes un carnal criticando
y analizando las cosas espirituales? Por supuesto que su estándar es diferente, no tiene la luz de Dios ni el Espíritu Santo, porque está comparándose consigo mismo. Nosotros no podemos comparar, estoy usando palabras que deberían de decir los corintios, no podemos comparar a Pablo con nosotros o con los que hablan en contra de él. Tenemos que comparar a Pablo con Cristo, y ya suficiente información hemos recibido de cómo era Cristo a través del mismo apóstol. Entonces podemos decir, al parecer está más o menos acorde como es en comparación con aquel que le envió. Pero aquí Pablo está criticándolos a ellos porque ellos están midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos. Cuando encontró que estos estaban haciendo esto, por supuesto viene la vanagloria. Y también aquí hay una enseñanza importante, hermano, hermana. No siempre creas lo que tú analizas como que fuera verdad. Debes de llevarlo al Señor. ¿Por qué? Porque hay una inclinación en que nosotros nos encontremos mejores. Y allí está el análisis que hacemos nosotros. Nos comparamos a tal o cual pastor o hermano o ministro con nosotros que no estamos muy bien en lo espiritual. ¿Y qué va a resultar? Puesto que todo es como un efecto, ¿qué va a venir si yo estoy haciendo esto? Posiblemente una vanagloria. Y esto es lo que el apóstol describe, que algunos que hacían esto estaban prestos para alabarse a sí mismos. Y esto no lo hacían públicamente delante de todos, pero sí se notaba en ellos orgullo. Y allí Pablo lo describe abiertamente, que están llenos de orgullos y vanagloria. Y tenían ahora esa libertad como para analizar al apóstol Pablo en una manera mundana, una comparación sin el Espíritu de Dios. Qué triste es esto. Cuando no está el Espíritu de Dios, nosotros vamos a medir a las personas con un estándar totalmente errado. Y aquí el apóstol comienza a decirle a los hermanos, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente. Había un poco de gloria, sí. ¿Por qué? Porque es una bendición maravillosa cuando Dios nos elige para trabajar en su obra. Esa es la gloria de que haya sido tomado en cuenta por mi Dios. Pero dice, no nos gloriamos desmedidamente, sino que conforme a la medida, a la regla, dice, que Dios nos ha dado por medida. Eso es el Espíritu Santo, quien sabe, quien guía y quien nos da a entender lo que nosotros podemos hacer, pero no salirnos de allí. ¿Y por qué hizo esto Dios? Para llegar a ustedes. Pero abiertamente el apóstol les dice a ellos, nosotros no nos hemos extralimitado. Esto es algo importante en esta lección. Muchas veces la lección llega a un laico, a un hermano nuevo, a una persona que viene recién llegando, y de pronto el que está con esa autoridad o el que está en eminencia puede sentir, yo enseño. La palabra no es para mí, es para ellos, porque yo soy el que estoy a cargo.
Vuelvo a repetir como la palabra que usa aquel que ha perdido la autoridad. Aquí mando yo. Y encontramos allí que esa persona se extralimita y está imponiendo su autoridad. Pero cuando viene el Señor y nos enseña de esta forma, vamos nosotros a lo que hemos aprendido en la Escritura. Por ejemplo, Jesús respondiendo ante la adversidad. ¿Qué escucharon los soldados cuando Jesús estaba siendo ultrajado, golpeado, maltratado? ¿Escucharon malas palabras? No. Por el contrario, nos lo dice la Escritura a través del Antiguo Testamento. ¿Cómo lo vio Isaías? Como un cordero que no abrió su boca. Y aquí está esa templanza que necesitamos para reaccionar cuando alguien viene y nos dice algo o hace algo en lo cual nosotros de pronto podríamos salir de nosotros, molestarnos, enojarnos, sentirnos heridos y contestar. Hermanos, hermanas, el apóstol está viviendo una situación difícil con sus propios hijos espirituales, pero aún así no nos vamos nosotros a gloriar desmedidamente, no nos vamos a extralimitar ni salir de lo que Dios nos ha dado, porque hay una regla, hay una medida. Dios nos ha dado esa medida. La autoridad que Él ha puesto en mí, dice Pablo, es para edificación. Tenemos nosotros que pensar que en algún momento no ha habido una respuesta como esta que el apóstol está hablando y enseñando, sino que de pronto nosotros, ya sea en la iglesia, ya sea en el hogar, ya sea en el trabajo, hemos pasado de esa medida. Posiblemente hemos impuesto la autoridad que tenemos sobre otros. Pero qué maravilloso es saber que esta no se impone, sino que se gana. Pues, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo hacer yo para que me parezca a Cristo? Bueno, la Escritura nos enseña que es importante que en nuestra vida esté lo que nosotros decimos tener, la obra de Dios. Cuando viene Dios al hombre, tiene el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Por ejemplo, cuando miramos a Jesús, si yo fuera castigado, si me dieran con caña en la cabeza, debo de preguntarme, tú debes de preguntarte, ¿responderíamos como Él? ¿Tendríamos nosotros en que alguien nos vea pasar una situación similar y que digan, se parece a Jesús como responde? Nosotros somos enrolados en un ejército para luchar contra nuestros enemigos. Y de pronto cuando alguien habla de ejército, de enemigos, allí está el pensamiento, como muchos jueguitos lo enseñan, o películas, o cosas, a matar, a matar, a matar. Pero el Señor nos dice que debemos nosotros de responder como lo hizo Jesús. Y Jesús sí venció a sus enemigos con armas poderosas. Y la iglesia tiene esto.
Ahora pensemos una cosa. ¿Se imaginan ustedes que esa persona que porta estas armas poderosas no tuviera todo esto que menciona, el fruto del Espíritu? Que no tuviera amor, que no tuviera benignidad, templanza, bondad, que no tuviera mansedumbre. Esas armas poderosas en manos de personas que no son aquellos que se han entregado al Señor, ¿qué pasaría? Pues el apóstol Pablo está enseñándonos cómo reaccionar frente a la adversidad. Y él dice que todo hijo de Dios tiene autoridad y tiene armas poderosas para destruir fortalezas. Y la forma de vencer a nuestros enemigos no es siempre disparando a matar, sino con mansedumbre. Pues me doy cuenta que de pronto dentro de los conflictos que vive la iglesia, no se responde con bondad, no se responde con mansedumbre, no se responde con templanza, con amor. Por eso es que cuando alguien se aparta un poquito, en vez de ayudarle a levantarse, yo le critico porque es uno de estos que ha ofendido a Dios y más bien lo empujo hacia afuera. No estoy reaccionando con la autoridad que Dios me ha dado y con mansedumbre, porque la palabra del Señor nos dice que debemos de tener esto para reaccionar, para guiar a la iglesia. Nosotros, hermanos, tenemos que vencer el mal con el bien. Aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde. Por esto deducimos la gran importancia de tener el fruto del Espíritu. Gálatas en el capítulo 5, versículos 22 y 23 nos habla de esto. Y nos dice que contra lo que nosotros podemos llevar en nuestra vida, nosotros podemos ser vencedores si reaccionamos con mansedumbre, con amor, con templanza, con esta obra de Dios en nuestra vida. Y no habrá nada que pueda levantarse en contra de ellas. Contra tales cosas, dice el apóstol, no hay ley. La palabra del Señor nos dice que es importante que nosotros podamos enfrentar la oposición, no jactándonos, no imponiendo la autoridad, sino como lo haría Cristo. Cuando Él estaba en la cruz, me llama mucho la atención su reacción. Cuando ya estaba terminando la obra de redención, Jesús los mira a todos. Imagínense ustedes desde la altura, mirando a cada uno de ellos. Posiblemente miró al soldado que le quitó su túnica, miró a los otros que se rifaron, se jugaron esa túnica, miró a aquel que le escupió, aquel que dio la orden para ser azotado. Él se dio cuenta de que allí estaban sus enemigos, los que le despreciaron. Y Jesús, ¿cómo responde? Debemos de estudiar esto, puesto que es para nosotros. Aquí el apóstol está enfrentando la oposición, pero ¿cómo responde? ¿Abusa de su autoridad? ¿Viene y destruye todo? No, Dios nos ha dado una medida. Jesús respondió con amor y habló con papá y le dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando el apóstol envía esta carta, es eso. Está abriendo una oportunidad.
Está diciéndole a aquellos que van por mal camino, escuchando a aquellos enemigos que se vuelvan. Esta reacción trae victoria. Pues tenemos que analizar esto cuando la iglesia cada vez tiene más problemas, más dificultades. Y no es mi deseo criticarla, sino por el contrario, un llamado a reaccionar, puesto que en estos últimos tiempos la labor de la iglesia es demasiado importante. Pero hoy pierde mucho tiempo para arreglar los conflictos internos. La novia del Señor, la iglesia llamada a llevar la palabra de vida, la esperanza al mundo en agonía, tiene muchos conflictos. Pues ayúdenos el Señor para entender cuál es nuestra misión, cuál es nuestra labor y cómo debemos de reaccionar. Si Dios ha puesto una autoridad en mí, cada uno de nosotros tenemos que decirlo: mi Señor, ayúdame para yo ejercer esa autoridad, pero no para destruir, sino para edificar. Porque eso es lo que su palabra nos está enseñando. No para destruir, sino para edificar. Hermano, hermana, ¿qué te habla el Señor a ti? Gálatas 6:1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice: vosotros que sois espirituales. Si yo soy espiritual, como el apóstol Pablo está enfrentando este conflicto, está reaccionando, pero no fuera de la medida que Dios le ha dado. No está abusando de su autoridad. Dice el verso Gálatas 6:1, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Que Dios nos dé a nosotros todos de tener el espíritu de mansedumbre, porque de esta forma vamos a hacerle saber a la otra persona que estamos considerando nosotros mismos, poniéndonos en el lugar de esa persona. Necesita ser restaurado, no sea que también, dice el verso, seas tentado. Si nosotros reaccionamos de esta manera, agradaremos al Señor y la iglesia será edificada. Que Dios les bendiga. Vamos a orar delante del Señor para solicitar a Él que siga hablando a través de su Espíritu Santo y enseñándonos a nosotros cómo debemos de ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. Oramos delante del Señor. Amado Dios, le damos las gracias por darnos esta enseñanza. Necesitamos que tú nos examines, Señor, porque aquí estos hombres se examinaban, se analizaban a sí mismos, se comparaban con sí mismos, pero necesitamos que tú seas quien nos analice, como pidió David. Ve, Señor, si hay algo bueno en mí, y conforme, Dios mío, a lo que encuentres, tú nos ayudes. Posiblemente no he sido un buen padre, un buen pastor, no he ejercido bien mi autoridad, pues ayúdanos a todos a hacer esta oración, pidiéndote a ti perdón y rogándote, Señor, que nos ayudes para hacerlo mejor. No permitas nunca que humanamente impongas, Señor, mi autoridad sobre los que tú me has dado, sino que entienda lo que tu palabra me enseña, que me has dado esta mayordomía para edificación, no para destruir a los míos. Oh Señor, bendice a cada siervo, cada uno de aquellos que está en eminencia,
aún las autoridades gubernamentales, y que cada uno entienda, Señor, lo que tú enseñas a través de tu palabra respecto a la autoridad. Solo así podremos seguir unidos, creciendo, Dios mío, para llegar a ser perfectos. Pedimos tu dirección y bendición sobre cada uno de los que ha escuchado, los que se han interesado, Señor, en estudiar tu palabra. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga grandemente.